en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, y es ese verso 6, que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se les darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Oren conmigo, por favor. Padre bueno, pedimos que esta palabra tuya ilumine nuestro sendero, nuestro caminar, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, y nos ayude a caminar contigo, a vivir la experiencia de la Navidad como tú la diseñaste. Bendícenos, alúmbranos y glorifícate entre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de llegar a esta porción de la Escritura, quisiera que entendiéramos qué era lo que estaban viviendo ellos, qué era lo que estaba pasando. En el libro del profeta Isaías es un libro donde Dios está tratando de resolver el problema esencial de la humanidad. ¿Y saben cuál problema es ese? Es el problema del hombre rebelándose contra Dios. El libro de Isaías comienza de esta manera en sus primeros 4 versos. Dice: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y he aquí la palabra de Dios. Oigan cielos, escucha tierra, porque el Señor ha hablado. Y esto es lo que dice el Señor. Yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no comprende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. Óigame que Dios se ve que aunque Dios domina las ciudades, Dios fue criado en el campo. Porque oiga como dice, el asno conoce el pesebre de su amo. O sea, dice, el asno sabe dónde que tiene que ir a comer. Pero este pueblo mío no sabe nada. Anda por ahí como que nunca se le ha dado instrucción. El Señor se queja diciendo, yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. Óigame por dónde que entra esta situación, este momento histórico, que se describe con palabras como rebeldía, falta de comprensión o de entendimiento, nación pecadora, han abandonado al Señor. El libro del profeta Isaías tiene el llamado de Dios a su pueblo para arrepentimiento, para perdón de sus pecados. Dios les ofrece oportunidades de cambio, pero el pueblo no quiere escuchar. En el mismo capítulo 1, ahí mismo Él les dice, vengan, pongamos las cosas claras, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. ¿Se ven? ¿Ven cómo es? Dios está diciéndole, vengan, ok. Se fueron por mal camino, hicieron lo malo. Vengan, vamos a resolver ese problema. Vamos a perdonar sus pecados, vamos a corregir lo que sea. Pero Dios creó las cosas con unas leyes.
naturales. Y parte de ellas es, ¿están dispuestos a obedecer? Comerán lo bueno de la tierra. Pero ¿saben lo que sigue después de eso? Dice, si ustedes quieren seguir en su pecado, también van a recibir el fruto de sus obras. Así que Dios está llamando al arrepentimiento. Otra vez en el capítulo 3 les dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará de fruto de sus acciones. Si actuamos con justicia, vamos a recibir el beneficio de nuestra justicia. Ay del malvado, dice el Señor. Vamos a tener la cosa clara. Ay del malvado, pues les irá mal. Según la obra de sus manos se le pagará. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y Él nos da oportunidades, pero para hacer el bien. No oportunidades para que sigamos leventeando por ahí. Entonces, de múltiples maneras y en diferentes tiempos, Dios establecía su juicio sobre su gente y continuaba con las amonestaciones y las advertencias. Y quiero que entiendan que Él está hablando con su gente. Él no está hablando con los paganos, Él está hablando con la gente que Él crió. Así lo dijo. ¿Ok? Los comunistas antes decían que Dios tenía sección de personas porque Él escogió al pueblo de Israel. Pero se ve que los comunistas nunca leyeron la Biblia, porque Israel no existía. Dios llamó a Abraham, le dio un hijo que se llamaba Isaac, Isaac le dio otro hijo que se llamaba Jacob, y de ahí ese tuvo muchísimos hijos, y ahí está Israel. A cualquiera que Dios escogiera, todos los otros iban a decir lo mismo, porque no fui yo. Pero Israel fue muy carpetoso. Entonces, Dios establecía su juicio, Dios los llamaba a enderezar las cosas, Dios proveía soluciones. Y a nivel del capítulo 7, Dios les dice esto, que era parte de algo establecido mucho tiempo atrás. Dice que Isaías dijo, escuchen ahora ustedes los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal. ¿Cuál es la señal? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Por qué es una señal? Para ellos es una señal importante. Porque desde que el hombre pecó en el libro de Génesis, en ese mismo día, Dios estableció un castigo para cada uno. Y a la serpiente, dígase el diablo, le dijo, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y quiero que ustedes entiendan que en la cultura de esa gente, eso era algo rarísimo. Porque si ustedes leen la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también, pero hay unos ejemplitos más de otra forma. Pero en el Antiguo Testamento no se habla de los hijos de las mujeres, se habla de los hijos de los hombres. El hijo de David, el hijo de Jacob, el hijo de Abraham, el hijo de etcétera, etcétera. Pero Dios, en el mismo principio, cuando el hombre cayó en pecado, dijo, la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y ahora, no sé el tiempo exacto, pero digamos que 1000 años después, Dios dice a través del profeta Isaías, les voy a dar una señal que tiene que ver con esto del principio, y esa señal es que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La descripción perfecta para lo que se dijo en Génesis.
¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que Dios no está inventando con truquitos de última hora, con curitas de botiquín de emergencia. Dios tenía un plan establecido ya desde hace mucho tiempo. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Y queremos crear cosas, y queremos doblar las cosas, y queremos cambiar las cosas que Dios ha establecido. Ya a nivel del capítulo 7, Dios está llamando al pueblo a arrepentimiento, Dios está llamando al pueblo a enderezarse, Dios está llamando al pueblo a escucharle para que le vaya bien. Entonces, a nivel del capítulo 7 les da esta señal: la Virgen va a concebir, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Emmanuel, que cuando se hace referencia a esta palabra en el Nuevo Testamento, se aclara ahí mismo que significa Dios con nosotros. Con respecto a la venida del Mesías, nosotros podemos estar hablando ¿cómo se llama? Podemos estar hablando del nacimiento del niño Jesús, que es la referencia como más se usa en los tiempos para hablar de la época de la Navidad. En verdad, esto tenía una connotación más seria, más poderosa. No más seria, pero de una trascendencia muy significativa, mucho más que la belleza de un niño. La gente, hablamos más del niño Jesús. Somos cautivados por la humildad, por la prosa, por el verso, por la ocasión, el despliegue celestial, los colores, los cánticos, el anuncio del favor de Dios. Wow, es positivo, eso es chévere, es inspirador. Y saben una cosa, es cierto, eso es válido. Pensar en todo eso, pensar en la humildad de María, en la obediencia de José, todas esas cosas son valiosas. Pero la verdad es que no podemos olvidar que hay un diseño y un libreto para todo el drama. Dios tenía un libreto. Y por eso le dijo ahí en el capítulo 7, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces seguimos caminando en el libro del profeta Isaías y llegamos al capítulo 9, que es de donde tenemos la palabra de hoy. Y ahí es que nos vamos a desarrollar de manera más amplia. En el capítulo 9, para que tengamos el criterio más amplio y además porque revela muchas cosas de las que tenemos que hacer referencia, a partir del versículo 2, cuando Dios está hablando de enviar a su Mesías, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha o como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado como en la derrota de Madián el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojados al fuego, serán consumidas por las llamas. Y todo esto ha de ocurrir porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Ustedes se fijan cómo el asunto no es solamente la belleza cautivadora de una noche clara con cánticos angelicales y la belleza de un niño recién nacido en un ambiente de una humildad que cogía los corazones y los exprimía hasta la última gota. Aquí se está hablando de que haya luz en las tinieblas. Se está hablando de que haya gozo. Gozo como en el mejor momento, en el momento de la cosecha, en el momento de la victoria. Se está hablando de quebrar el yugo del opresor. Y yo les aseguro que todas esas cosas no se dicen en el ambiente bonito de la fogatita, en el establo y el comederito del burrito que ahora es la camita del bebé. Hey, fue verdad todo eso. Yo no digo que eso no es verdad. Y no digo que no es hermoso. Eso es cautivador. A mí me fascina. Hay una canción en inglés que dice: María, ¿sabes tú que el niño que has parido? En inglés dice: You delivered and he will deliver you. En español no tiene la misma rima, no tiene la misma prosa, el verso, perdón, pero lo que quiere decir es: ese niño que tú acabas de dar a luz es que te va a liberar a ti. Aquel que tú le has dado vida es el que te va a dar vida a ti. Quizás eso aplica de la mejor manera ahí. Es precioso, sí. La Navidad es preciosa y el momento y todo, pero como ustedes pueden ver, además de precioso o más que precioso, hay un drama con un propósito de Dios que viene desde la antigüedad. En ese versículo 6, eso parece una bomba nuclear, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: admirable consejero. No sé si se dan cuenta desde ahora de que ese bebecito tan débil, tan tierno y tan indefenso, right? Porque ¿qué sabe el bebé? Lo único que puede hacer es gritar para que le pongan su mamilita y le den su lechita. Pero lo primero que se dice sobre ese bebecito tan tierno y tan atractivo es que la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Usted sabe qué significa eso? Que esa criaturita frágil iba a tener autoridad, iba a ser soberano, iba a tener el principado sobre sus hombros. Él iba a ser el responsable, el gobernador, el gobernante de toda la realidad. Eso no se ve dentro del pesebre, ni con el burrito en una esquina, ni con María doblando unos pañitos ahí para acomodarse. Eso se ve porque era el plan de Dios y Él así se lo revela. Y Dios nos trata así, Dios nos dice la cosa. ¿Saben? Nosotros estamos ahora que la gente dice: Dios no existe, enséñamelo. ¿Ya? Yo quiero saber a cuál de ustedes se le ha ocurrido decir: no, yo nunca tuve papá, búscamelo. Porque ¿de dónde salió Adán?
¿Y de dónde salió Eva? El día que ellos abrieron los ojos, ¿saben a quién vieron? A Dios, que fue quien lo creó. ¿Y saben por qué ellos empezaron a caminar? Porque Dios los sopló y le dijo, caminen. Sí, que ustedes no son cangrejos, ¿verdad? Tiene que ser para adelante, dice mamá. Pero de verdad, nosotros venimos de Dios, pero ¿sabe por qué la gente no encuentra a Dios en este tiempo? Porque hemos sido ese pueblo que Dios está hablando ahí, rebelde, que queremos hacer lo que bien nos parece, que queremos aún quitarle el valor y el honor a quien nos dio la vida. Como que yo puedo darme vida yo mismo. Como dirían por el campo, vea usted. Serio, es verdad. Entonces, el Señor, el niño de los primeros que se habla es del poder, de la autoridad y del gobierno que él iba a ejercer. El apóstol San Pablo, luego hablándole a los efesios sobre el poder que Jesucristo, del Cristo resucitado, él les dice que él oraba por ellos, por los efesios, que ellos estaban bien, estaban caminando en la fe. Y él dice que oraba para que ellos entendieran cosas que Dios nos había otorgado, y entre ellas, cuán incomparable es la grandeza de su poder, del poder de Dios, a favor de los que creemos. ¿Tú sabías eso, que Dios usa su poder a favor del que cree en él? A veces no parece eso, porque nos empezamos a hablar los cabellos y terminan como yo, ¿verdad? Cuando vienen los problemas, nos volvemos locos y llamamos a Raimundo y a todo el mundo, al brujo de la esquina, al político de la otra, al primo de los millones. Y no buscamos a Dios. Y no vamos donde Dios, porque no creemos que Él tiene el poder y que lo quiere usar a favor tuyo, a favor mío. De que yo no me lo merezco. No, estamos claros, eso es verdad. Ni tú tampoco. Pero eso te revela la bondad de Dios, la misericordia, la gracia. Palabras que no tienen sentido sin eso. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces dice, Pablo oraba que ellos pudieran entender eso. Ese poder que es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Si hay algo, si hay truco de magia que nadie puede hacer, es resucitar a los muertos. Pero Jesús fue levantado con el poder del Padre de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder, dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es la iglesia, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Como que al niñito le quitaron los pampers, ¿verdad? Le quitaron los pañales, porque de repente ese niñito es grandemente poderoso y tiene tanta autoridad que no hay autoridad por encima de él, sino el mismo Padre celestial. Dios sometió todas las cosas al dominio de
abracemos al bebé, démosle cariño y hasta adorémosle. Había que cambiarle el pañal también, ¿verdad? Sí, mamá, así mismo era. Ah, no, ya usted está tapando las cosas ahí. Él había que cambiarle el pañal. Entonces, fíjense cómo es la realidad de este cuadro tan tierno que uno quiere salir a defenderlo. La soberanía reposa sobre sus hombros y por eso se describen las cualidades de su gobierno con varios títulos. Y ahí vamos a pasar un tiempecito. Varios títulos. Ahí dice, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. So, si usted quiere llamarlo el niñito Jesús, es ok. Pero el plan de Dios con ese niñito Jesús era de manifestarlo como consejero admirable, como Dios fuerte, como Padre eterno y como príncipe de paz. Era mucho más de lo que ese cuadro precioso y romántico de la Navidad nos dice. En verdad, en la expresión de los ángeles cuando lo anuncian, está, pero nosotros somos bien románticos. Somos bien románticos. Yo me imagino que María fue a buscar por ahí unas maticas y puso una florecita en una latica con agua ahí en una esquinita, ¿verdad? Para poner las cosas lindas. Somos románticos. Pero no hay nada malo en el romanticismo. Dios fue que nos dio el corazón y todo. Lo que no podemos es perder la cabeza. Dios también nos dio la cabeza. Entonces, estos son los nombres que les dio. El primero de ellos es consejero admirable. Consejero admirable. Cuando se habla de ese término en la Biblia, se habla de entendimiento, se habla de sabiduría y se habla de alguien que imparte guía. En el capítulo 11 del mismo libro de Isaías, lo expresa de esta manera: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir. Y ahí hay una, esta palabra es tan rica. Es como que alguien prendió la luz en la medianoche. Porque ahí está hablando de cómo ese niño iba a ser quien nos iba a dar la guía, el consejo y la palabra que nosotros necesitamos para seguir adelante, para cumplir con el propósito del Padre. Pero yo sé que ahí hay algo que puede chocarle a alguna gente, porque habla de que espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hay mucha gente que dice, no, a Dios no hay que tenerle miedo. Okay. Yo no sé cuántos de ustedes salen a la calle cuando está la tormenta, ¡pum!, y los vientos. Right. ¿Y por qué usted no sale? Lo voy a poner fácil, voy a tratar de ponerlo fácil, si me dejan. Perdón. El mismo Señor Jesucristo dice, no le tenga miedo a los que matan el cuerpo.
No le tenga miedo a lo que matan el cuerpo. Dice, tenle miedo al que después que tú te mueras te puede tirar en el infierno por toda la eternidad. El horno se fue de caliente a que quema. ¿Eh? A incinerador. ¿Verdad? Pero dice aquí que parte de la sabiduría que viene de Dios, que viene de allá del trono de la divinidad, es que esta persona se puede deleitar en el temor del Señor. Y eso es lo que tenemos que vivir nosotros también. Nosotros tenemos que llegar a esa experiencia caminando con Dios, en la que sabiendo que Él es lo más poderoso que pueda, hasta donde alcance nuestra mente y todavía 10 veces más, de que podamos deleitarnos con Él. Bendito el nombre del Señor. Si no sabes ese secreto, podemos juntarnos para eso. Pero Él es el consejero admirable. Ese es el nombre que se le dio a ese niño. No fue simplemente el niño bonito que los reyes iban a venir a traerle regalos. Y fue así. Se lo trajeron. Pero Él nació para ser consejero admirable. Y nació para ser más que un consejero. Nació para ser Dios fuerte. Y eso es chocante porque Dios solamente hay uno. Dios solamente hay uno. Saben, entre los capítulos 2 y 8 del libro de Isaías, ustedes se van a encontrar con posturas divinas. Posturas de Dios en medio del caos y del pecado y del llamamiento y de que no le hacen caso y que no se arrepienten. Y dice aquí que con una bandera hará señas a una nación lejana, con un silbido la llamará desde el extremo de la tierra, y esta nación llegará presta y veloz. Ninguno de ellos se cansa, ni tropieza, ni dormita, ni se duerme, a ninguno que se afloja el cinturón. O sea, Dios le está diciendo, yo llamo a otro que yo no crié, y tiene que parecer pero rápido. Inmediatamente. No se les rompe la correa ni las sandalias. Sus flechas son puntiagudas, tensos son sus arcos, parecen duras piedras los cascos de sus caballos y torbellinos de las ruedas de los carros. Dios está diciendo, yo hablo y se tiembla la tierra, se sacuden las cosas y hay que obedecer y punto. Eso es Dios. Eso es un Dios fuerte. Pero la condición frágil de la humanidad del niño al nacer cautiva nuestra razón y nos quedamos encuevaditos en nuestra propia experiencia. Pero la realidad del plan celestial es que el niño nació en Belén para eventualmente comandar con los recursos del cielo. Ese niño en su debido tiempo aplastaría la cabeza del maligno y se convertiría en lo que él dijo en el libro de Apocalipsis. Dijo, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. El peor enemigo del hombre. Ese bebecito se transformó en un Dios fuerte. En el Dios fuerte, no en un Dios fuerte. Cuando celebramos la venida de Jesucristo al mundo, tenemos que considerar que se manifestaba ante nuestros propios ojos el que se le había de llamar Dios fuerte. El próximo nombre es Padre Eterno y es muy similar.
es muy similar porque solamente Dios es Dios y es el Padre eterno. Y en ese sentido, de una manera que ningún hombre puede figurarse, la revelación del Evangelio de Juan dice que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Las matemáticas se caen ahí inmediatamente. La física no da, la química mucho menos. A Dios nadie lo ha visto nunca, dice el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan. El Hijo único que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. O sea que ese niñito que nació y que no sabía ni hablar y había que limpiarle el pañal, ese niñito es quien nos muestra al Padre. De una manera que preparándose para irse habla con sus discípulos y tuvo que decirle a Felipe, que Felipe le está diciendo, muéstranos al Padre, y él le dice, pero Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo uno somos, dijo él en otra ocasión. Entonces, la manifestación del Padre es la presencia de su Hijo. Por eso uno de sus nombres es ¿cuál? Emmanuel. ¿Qué significaba Emmanuel? Dios con nosotros. Cuando Jesús estaba con ellos le decía, yo soy. El otro nombre del niño que nació, del hijo que nos fue dado, fue príncipe de paz. Y saben, yo tengo el criterio de que la verdadera enfermedad social del mundo es la falta de paz. La verdadera enfermedad social, usted lo puede ver como pleitos raciales, como pleitos políticos, como intereses económicos, pero la verdadera enfermedad social del mundo es falta de paz. Si no hay paz, ahí hay problema. Pero en Jesucristo tenemos a quien nos cura de ese mal. La fuente absoluta de paz en el mundo es Jesucristo el Señor. Y hay muchas expresiones de esa realidad. Ahí hay algunas delante de ustedes. En el mismo libro de Isaías, cuando habla del siervo del Señor, dice que sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Si tú y yo podemos tener paz, o cualquier persona en el mundo puede tener paz, es porque Jesucristo pagó ese precio para que se consiguiera. El apóstol Pablo le dice a los efesios que Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. El evangelista Juan dice, cita las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz, para que en mí hallen paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. En el mismo evangelista Juan dice, cita al Señor Jesucristo diciendo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Luego Pablo hace una referencia diciendo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La del mundo no, la del mundo es, hay paz si no está muy frío, si no está muy caliente, si hay comida, si nadie está enfermo, si hay dinero en el banco, si mis amigos me están poniendo like en Facebook.
Ay, lo que la gente que nos ven por YouTube y por cosas no oyen. Me lo gozo yo todo aquí, yo solito. Jesucristo tiene la autoridad, el poder para administrar paz a los hombres. Cuando los ángeles anunciaron su nacimiento en el cuadro de la noche de la Navidad, entre otras cosas decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Eso estaba en el anuncio, eso estaba ya, la paz. Entonces Jesucristo, el niño que había de nacer de la Virgen, iba a nacer no simplemente para ser una criaturita tierna que todo el mundo le pusiera la manito en la mejilla, sino nació para ser consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Tenemos que gozarnos, sí, a mí me gusta el cuadro de Navidad y lo termino así, lo termino romántico, pero denme un chancecito. Porque es mucho más que eso. Y la única forma en que el propósito de Dios se va a cumplir entre nosotros es si nosotros hacemos caso a lo que Dios nos anunció y también cumplió. La palabra de hoy dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. ¿Y sabe por qué todo esto va a ocurrir? Porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. La venida de Jesucristo trae luz a las tinieblas, quiebra las tinieblas con su poderosa luz. La venida de Jesucristo, como anunciaron los ángeles, les traigo buenas noticias que será de gran gozo para todo el pueblo. Podemos gozarnos. Vino Jesús, vino Emmanuel, vino el Salvador, vino un hijo, un niño nos nació, un hijo nos fue dado. Y él vino para darnos la victoria sobre el enemigo. Cuando hablaba de Madián, eso era que Dios puso a gobernar a una nación pagana encima de ellos. Y por medio del profeta Jeremías le dijo que se pusiera un yugo en el cuello para que ellos entendieran que por su maldad estaban bajo gobierno, estaban subyugados. Pero nosotros somos muy creativos para rebelarnos. Apareció otro profeta y dijo: sí, pero eso va a ser por poco tiempo, eso se va. Eso se va. ¿Sabes? Nosotros vivimos en los tiempos en que la gente te dice: todo lo que tú digas se va a cumplir, así que grítalo y proclámalo y etcétera, etcétera. Ok. Entonces este profeta vino y proclamó todo eso. Y después Dios le dijo a Jeremías: oye, Jeremías,
dile yo creo que se llamaba Hananías, al buen mozo ese, dile que él rompió el yugo de madera y ahora se lo voy a poner de hierro para que goce, para que siga profetizando estupideces. Es más, se me va del medio, se le acabó la vida y ahorita murió el muchacho ese. Porque si usted agarra a Dios por el mango equivocado, se va a morir. Entonces, mis hermanos, esas son cosas que el hombre está tratando de reinventar. Lo que es la luz, lo que es el gozo, lo que es la libertad, la victoria sobre el enemigo. Yo conocí allá en la República Dominicana un grupo que vino de Puerto Rico, se llamaba Arado, y cantaba una canción así como en términos de protesta, como así, con esos sonidos de protesta. Y decía, la libertad es la palabra del momento. Se escucha por doquier, la dice el rebelde con ronco acento, lleno de ira y lleno de hiel. Pero en un momento dice, siendo esclavos del pecado, ahí andan gritando libertad, porque no saben de dónde vienen y no saben a dónde van. Y así somos nosotros. Pero la libertad y la victoria sobre el gran gobernador de la humanidad que lo maltrata y lo destruye es el pecado. Le podemos echar la culpa a Putin o al chinito o al americano, a quien usted quiera. Pero Jesús mismo dijo, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, vean que la Navidad es una bomba nuclear. El nacimiento de Jesucristo, o vamos a llamarlo con más ternura, el nacimiento del niño Jesús. Eso tiene un calibre que no hay corriente de 220 que lo pueda manejar. Él es el consejero admirable. Él es Dios fuerte. Juzga. En muchos momentos en la palabra en el Nuevo Testamento dice, a Él se le entregó todo juicio. Padre eterno y príncipe de paz. Tú quieres conocer la divinidad, tienes que conocer a Jesucristo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Príncipe de paz. Ya yo soy, ¿cómo le dicen aquí? Senior. Aquí. Security, por favor. Ay, ay, ay. A uno lo llaman, le llaman a uno senior, es por no decir que ya es uno un carro explotado, que no le caben más millas.
Y para que no se sientan mal, vamos a llamar a los seniors. En Puerto, en Puerto Rico hay una palabra que usan que quizás es muy apropiada, es esbielado. Esbielado. Mira, mira cómo está el boricua aquí. Pero lo que yo iba a decir, a ver si no se me olvidó. Ay, 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 ay. Es que tenemos que darle sentido a la vida. O más bien, darle sentido, recibir el sentido que Dios le ha dado. No nos perdamos en las florecitas bonitas, ¿verdad? A mí me fascina esto, déjeme decirle, estas matitas aquí contrastan con esta alfombra y así como no demasiada, me fascina cómo se ve todo esto. Es bonito y yo pienso que me veo bonito, ¿verdad, mamá? Devuelvan a security, devuelvan, díganle que no vengan ya. Perdón. Entonces, todo eso que está ahí se presenta en el nacimiento de un niño carente de estirpe y celebrado entre humildes pastores. Nacido de una familia humilde en circunstancias de opresión, porque estaban siendo oprimidos por el gobierno romano y hasta falta de comodidad, porque ni siquiera pudieron encontrar un hotelito que le diera un chancecito. Pero este es el nacimiento de más significado que la raza humana haya vivido y pueda vivir jamás. Así que, una vez entendido todo esto, yo quiero volver al romanticismo. Así que vamos a cerrar leyendo la historia bonita, pero ahora con más sentido. Y en Lucas capítulo 2 dice que sucedió en aquella noche cuando cuando los pastores velaban las vigilias de las noches sobre su rebaño, sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ahí está el gozo que solo Jesús puede dar. Hoy ha nacido en la ciudad de David un bebecito, no, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, porque esto no es un invento de último minuto, esto no es una locura de gente que están inventando religiones. Esto fue anunciado desde el primer día que el hombre pecó. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Hermoso, tierno, que aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosas que aferrarse, se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que por nosotros cargó el pecado para que tú y yo pudiéramos reconciliarnos con Dios. Bendito el nombre del Señor y bendito el que nació en la Navidad. Y que en el libro de Apocalipsis se dice que al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Bendito su nombre para siempre. Vamos a ponernos de pie, la gente de adoración que suba, por favor. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres santo, porque tú eres Dios.
Gracias por el bebé tan lindo, tan tierno, tan atractivo. Pero gracias, Señor, porque ese bebé es consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito sea su nombre hoy y siempre. Alabado sea, y que su propósito se cumpla en nosotros como se cumple en el cielo. Rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.